En el día de hoy vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 1, verso 20. El libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 20. Y vamos a analizar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta mañana. Gloria a Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 20, dice lo siguiente: clama la sabiduría en las calles, en los lugares de públicos, levanta su voz. La sabiduría está clamando en las calles. Después de que analizamos las metáforas, las palabras que Salomón nos estaba presentando del versículo 10 prácticamente al versículo 19, hay una pausa y ahora nos presenta a la persona que debemos de conocer, llamada la sabiduría. Y acá dice que esa persona llamada la sabiduría clama en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. La sabiduría quiere ayudarnos. La sabiduría quiere ofrecernos conocimiento y comprensión día tras día a todos los hombres. No siempre estará disponible. Si la rechazas el tiempo suficiente, ella te ignorará cuando estés en problemas. Asegúrese de aceptar y obedecer su amable oferta el día de hoy. ¿Por qué sigues haciéndote daño? ¿Cuándo finalmente te cansarás del dolor? Esa es una pregunta que tenemos que analizar. ¿Hasta cuándo vamos a hacernos daño? ¿Hasta cuándo finalmente nos cansaremos de experimentar el dolor? ¿Qué hará falta para que pruebes un enfoque diferente en la vida? ¿Por qué escuchas el llamado de los necios? Como hemos estudiado en Proverbios capítulo 1, verso 10 al 19. Debes amar la muerte. ¿Por qué haces esas elecciones en esa dirección? En el libro de Proverbios capítulo 8, verso 32 dice lo siguiente: y ahora, hijos míos, escúcheme. Dichosos los que van por mis caminos. Atiendan a mi instrucción y sean sabios. No la descuiden. Dichosos los que me escuchan y a mis puertas están atentos cada día, esperando a la entrada de mi casa. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Quien me rechaza se perjudica a sí mismo. Quien me aborrece ama la muerte. La sabiduría te ofrece una vida feliz y exitosa. Esta gloriosa mujer llora por la atención y el cariño. Ella está cerca de ti. ¿Puedes oírla en las calles? Ella pregunta por ti. Esta dama es la más poderosa personificación de la sabiduría de Salomón como mujer. La sabiduría quiere tu atención. Ella te dará sabiduría que te llevará a la mejor vida posible en este mundo y en el próximo. Todo lo que tienes que hacer es aceptar su oferta. ¿Cómo expresa su oferta? ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la sencillez? ¿Y los escarnadores se deleitarán en sus desprecios? ¿Y los necios odian el conocimiento? Vuélvete a mi reprensión. He aquí, derramaré de mi espíritu sobre ti y te daré a conocer mis palabras. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 20, quiero leer del verso 22, dice: ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los inocentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan
a mis reprensiones, y yo les abriré mi corazón, les daré a conocer mis pensamientos. La mayoría de la gente sufre algún tipo de dolor y problema, año tras año, generación tras generación. Deben amar el miedo, el dolor, la disfunción y la destrucción, porque nunca cambian. Divorcio de los padres, los niños dicen que nunca se divorciarán, los niños terminarán divorciados, un padre comete adulterio, un hijo jura que nunca hará tal cosa, comete el adulterio, el pecado y el sufrimiento se perpetúan sin fin de un monto a otro. Un abuelo es un borracho, sus hijos y sus nietos y sus sobrinos juran que jamás abusarán del alcohol, pero varios acaban borrachos como el abuelo. Un rebelde tonto discute y pelea con sus padres y finalmente lo echan para que se les arregle solo. Pelea en la escuela, lucha en el ejército, pelea con los empleados, pelea con los patrones. Su esposa lo deja, sus hijos lo odian, pero lucha hasta el último suspiro. Una niña se pregunta que por qué 1,000,000 de dioses no hacen nada, por qué la vaca del vecino, del tío Raúl, por qué la religión está exento a las viudas a quedarse hasta la muerte en el funeral de su esposo, porque su nación adora al inmundo, a los espíritus inmundos, porque ella podría ser quemada hasta morir, muerte si su familia no paga el gran dote a la familia del novio. Y porque las naciones y las personas que adoran a Jesucristo están libres de tan terribles supersticiones y viven prósperamente. Sin embargo, crece para convertirse en una gran adoradora de otros dioses y se lo enseña a sus hijas. Una niña americana se pregunta por qué hay tantas iglesias y por qué tantas las promesas como el dinero mencionan a Dios, cuando sus escuelas niegan a Jesucristo, la Biblia y la oración, porque las leyes protegen a los malvados, pero matan a los niños por nacer, porque se debe estudiar mucho, pero la nación apoya a una clase social de discapacitados, porque 2 hombres o 2 mujeres se casan, pero la naturaleza niega la reproducción, porque se debe pagar su deuda escolar, pero el gobierno no paga los suyos, porque muchos de sus compañeros de clase toman medicamentos recetados para la vida. Sin embargo, envían a sus hijas a la misma escuela y no asisten a una iglesia en particular. El Dios creador ofrece la sabiduría a través de los cielos que Él creó. En el libro de los Salmos 19, verso 1, dice lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte a otro la noticia, una noche a la otra noche se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo, un pabellón para el sol. Y como novio que sale de la cámara nupcial, se presta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega a otro extremo, sin que nada sea libre de su calor. A través de la Biblia que Él escribió, pero podemos ver que los cielos que Él creó demandan una sabiduría. En el mismo Salmo 7 dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro,
permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panar. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe gran recompensa. Entonces, estamos viendo que la sabiduría es dulce, que hay que procurarla más que el dinero, que hay que procurarla más que las cosas preciosas que hay en la tierra. Y a través de los predicadores del Evangelio, que Él envía a enseñar la palabra de Dios, se puede encontrar la sabiduría. En el libro de Jeremías capítulo 3, verso 15, les daré pastores que cumplan mi voluntad, para que los guíen con sabiduría y entendimiento. En el libro de Colosenses 1, verso 28, dice lo siguiente: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. El verso 29 dice: con este fin de trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. En segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Para aquellos que siguen nuestros estudios bíblicos, pues esta palabra justicia le va a resonar muy bien. Dice que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Es decir, que si quieres aprender más de la naturaleza divina que Dios te ha concedido, que es la justicia, la palabra de Dios es esencial. El versículo 17 dice: a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vuelve a escuchar el proverbio: la sabiduría clama por afuera, ella da su voz en las calles. Eso fue lo que leímos en Proverbios capítulo 1, verso 20. Pero incluso los cristianos de hoy se han apartado de la sana doctrina que trae sabiduría, para apartarnos de las fábulas y del entendimiento. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3 dice lo siguiente: porque llegarán el tiempo en que ya no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que le digan las novelarias que ellos quieren oír. Verso 4: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, podemos apreciar que hay personas que abandonan la sabiduría para seguir fábulas, para seguir novelas, para seguir mitos. La Biblia es la biblioteca definitiva. Tiene 66 libros invaluables, seleccionados por Dios Todopoderoso. Es un manual de sabiduría divinamente inspirado y perfecto. Los libros incluyen la mayoría de los géneros de la literatura y cubren todos los aspectos de la vida. Brindan una visión completa del mundo y responden todas las preguntas y dilemas filosóficas considerados por el hombre cuerdos. Dios la dio para convertir a los hombres sencillos en sabios y declarar la verdad acerca de su Hijo unigénito, a Jesucristo. Si usted ha venido a nuestro estudio bíblico, sabemos que ya no es solamente el Hijo unigénito, porque ahora Él se reprodujo dentro de nosotros y ahora Él es el primogénito entre todos los hermanos. La sabiduría, la personificación de la sabiduría de Salomón, te pide que aproveches la generosa oferta de Dios. Pero la mayoría de los hombres eligen creer en Darwin, los evolucionistas, Nietzsche, Spot, Sigmund Freud, Mahatma Gandhi o Oprah. Deciden escuchar a Buda. ¿Qué hace Dios? Él rechaza las oraciones, los ciega a la verdad y la sabiduría y reconfigura sus cerebros para hacer cosas inconvenientes como la sodomía, que es lo que habla el libro de Romanos capítulo 1, verso 18.
Dice lo siguiente: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, y con toda maldad obstruyen la verdad, con todo el que obstruye la verdad, porque no acepta la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Al yo mirar el sol, al yo mirar la luna, las estrellas, el universo, las aguas, los ríos, los árboles, me dice que hay un creador. Sin embargo, hay evolucionistas que afirman que a través de una explosión mística es que todo fue diseñado. Posiblemente hubo una explosión, pero esa explosión no tiene la capacidad de crear nada. Sabemos que todo fue creado por la palabra de Dios, según lo que la palabra de Dios enseña. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Es decir, que esas personas rechazaron la verdad y se volvieron malagradecidas. No le dieron gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, que ahí está la palabra, hay muchos filosóficos, budistas, ateos, que afirman que son sabios. Se volvieron necios. Delante de la sabiduría verdadera de Dios son necios. Verso 23. Y cambiaron la gloria de Dios inmortal por las imágenes que eran réplicas de hombres mortal, de aves y de los cuadrúpedos y de los reptiles. Cuando ustedes ven las civilizaciones antiguas, los Anunnakis, los asirios, los babilonios, los egipcios, y uno observa todas esas civilizaciones, la mayoría describían la sabiduría de ellos como mitad humana y mitad animal. Acá dice Romanos que básicamente ellos cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves. Casualidad. Cuando uno analiza la cultura egipcia y uno ve la diosa Iris en mitad ave, mitad ser humano. Los cuadrúpedos y de los reptiles. La mayoría de los que adoran en la brujería adoran seres espirituales que son mitad humano y mitad reptil o mitad animal. Cuando usted ve a Dagón, Acera, Baal, todas las civilizaciones antiguas, y uno se remonta, eran mitad humano y mitad reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, porque la idolatría produce impureza sexual, de modo que se degradaron sus propios cuerpos los unos con los otros. El verso 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Vayan viendo qué interesante esto. Por tanto, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y él explica a qué se está refiriendo. Asimismo, los hombres dejaron a las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en sus pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres. No diferente a lo que está sucediendo hoy en día. Sin embargo, tú ves que los homosexuales quieren darle literatura a aquellos que no practican tales cosas, y quieren rediseñar y enseñar a nuestros hijos en las escuelas que un hombre con un hombre es correcto. ¿De dónde viene esa sabiduría? ¿Es aprobada por Dios? Aquí vemos que esas personas han rechazado la sabiduría, y cuando usted lo analiza, se creen hasta sabios, porque comienzan a escudriñar en contra de la Biblia y comienzan a atacar la palabra de Dios. Acá dice que se volvieron hombres con hombres, cometieron actos indecentes y en sí mismos se revelaron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valió la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, como rechazaron el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Ese tipo de conducta tiene una depravación
mental. Yo estoy completamente seguro, viendo mi sociedad en los días de hoy, que hay gente que tiene problemas mentales. Y uno ve eso en todas las organizaciones ahora mismo en la tierra. Gente con problemas mentales. Para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, es decir, fabrican nuevas formas de hacer el maldad. Se rebelan contra sus padres. Vayan viendo que una de las características cuando hay un hijo que no tiene un padre o una madre, está expuesta a esos espíritus, al lesbianismo, a la homosexualidad, a ser soberbio, arrogante, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que como padre tenemos una responsabilidad no solamente de enseñarles, sino también de mostrarles la sabiduría a nuestros hijos. Y dice acá que se vuelven calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes, se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Oye las descripciones. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándola, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Entonces, cuando uno rechaza la sabiduría de Dios, está propuesto a experimentar este tipo de comportamiento y de problemas mentales. La sabiduría está llamando para ver quién va a apartarse del mal y volverse a la justicia. ¿Qué harás el día de hoy para aprender sobre la sabiduría? ¿Tenía Cristo la sabiduría que venía de Dios? ¿Tenía Cristo la sabiduría que venía de parte de Dios? Eso es una pregunta interesante. Cuando uno lee el libro de Mateo, capítulo 13, verso 54, dice la palabra de Dios: al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. Podemos ver que la sabiduría de Jesús confundía al público. Cuando digo confundir, no era que ellos no entendían, era que se maravillaban, quedaban atónitos de ver la sabiduría que salía a través del Señor Jesucristo. En el libro de Lucas podemos seguir apreciando 11:49. Dice lo siguiente: pero eso dijo Dios en su sabiduría: les enviaré profetas y apóstoles, de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. Entonces, Dios en su sabiduría puso apóstoles y profetas, maestros, pastores y evangelistas para educar al pueblo en la sabiduría de Dios. Hay una filosofía que se está propagando en las iglesias, donde hay personas que dicen: no necesitamos predicadores, no necesitamos nadie que nos tenga que decir lo que nosotros tenemos que hacer. Usted solamente quiere a Dios y ya. O sea que tú le estás diciendo a Dios que Él no sabe lo que está haciendo, cuando Él mismo fue que constituyó los 5 ministerios. De modo que hay personas que saben más que Dios. Interesante. Aquí en Kentucky se derramó un avivamiento hace unos meses atrás, poderosísimo, el avivamiento de Asbury. Y la gente decía: ve, no se necesita predicador, lo que se necesita es adorar, adorar y adorar. Perfecto, está muy lindo, pero hacía falta de que alguien predicara. Por eso el avivamiento no pudo ser sostenido, porque un avivamiento sin la sabiduría de Dios, un mover de Dios sin la palabra de la predicación, no va a transformar las vidas. Va a haber encuentros, pero no hay transformación. Y eso es lo que Cristo es para el creyente. En el libro de 1 Corintios 1, verso 24, dice lo siguiente: pero los que Dios ha llamado,
los mismos judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. En el mismo capítulo 1, verso 30, dice lo siguiente: pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Si usted ha venido a nuestro estudio bíblico, pues estos conceptos no se le van a hacer tan extraños, porque hablamos de ellos una y otra vez. En el libro de Colosenses 2, versículo 3, confirma la palabra de Dios que Cristo es esa sabiduría para el creyente, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El conocimiento verdadero viene de Dios, y la sabiduría está clamando en las calles, está pidiendo a gritos que alguien quiera poner atención a lo que Dios tiene que decir. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 3, dice lo siguiente: envió a sus doncellas y ahora clama desde lo más alto de la ciudad. Es decir, la sabiduría está tratando de llamar nuestra atención el día de hoy. En el libro de Juan, capítulo 7, verso 37, vamos a ver el resultado de esta sabiduría. En el último día, Él exclamó solemne en la fiesta. Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús está hablando con aquellos que están sedientos por la verdadera sabiduría, aquellos que andan buscando la presencia de Dios, aquellos que quieren aprender el camino de la justicia y quieren apartarse del mal. En el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 1 dice: ¿acaso no está llamando la sabiduría? ¿No está elevando su voz la inteligencia? Toma su puesto en las alturas, a la vera del camino y de las encrucijadas. Versículo 3: junto a las puertas que dan a la ciudad, a la entrada misma, grita a su voz en cuello. A ustedes los hombres lo estoy llamando, dirijo mi voz a toda la humanidad. Verso 5: ustedes los inexpertos adquieran prudencia, ustedes los necios obtengan discernimiento. Entonces, la sabiduría el día de hoy está llamando, está clamando: sigue mis caminos, apártate del mal, aléjate de la injusticia, sigue la justicia, persigue la verdad. Hoy la sabiduría nos está llamando, está buscando que hay alguien en la embajada de Cristo que preste su corazón y su mente a seguir el camino de Dios. Yo sé que para la mente humana no tiene sentido, seguir a Cristo no tiene sentido, pero créeme lo que te digo, seguir a la sabiduría es la mejor opción que tenemos ahora mismo. ¿Qué harás el día de hoy? ¿Qué quieres aprender de la sabiduría? El mejor libro es la Biblia, que contiene toda la sabiduría de Dios. Está perfectamente seleccionado por el Espíritu Santo para revelarte, mostrarte. Si lo buscas con fe, puedes obtener el conocimiento verdadero que te va a ayudar a guardar tu vida. Y esa es la reflexión de esta mañana. Dios nos está llamando. Sigue mi camino en tu salud, sigue mi camino en tu matrimonio, sigue mi camino con la compañía, sigue mi camino con la iglesia, sigue mi camino en el liderazgo, sigue mi camino en el grupo de adoración, sigue mi camino en las ofrendas, sigue mi camino con tus diezmos. No, yo no necesito de más. Sigue mi sabiduría, te conviene. Entonces, no podemos pretender que somos más sabios que Dios. Si ignoramos la sabiduría, ya lo leímos, la sabiduría se va a burlar de nosotros cuando la crisis venga. Y la vamos a llamar y ella no va a responder porque la hemos hecho a un lado. Pero en esas mañanas hay mujeres sabias y hombres sabios que van a escuchar lo que Dios tiene que decir y lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de cada área en su vida. Gracias, Espíritu Santo, por esta fantástica palabra en esta preciosa mañana. Shalom a todos.